Bienvenidos a Edificando en el Reino. Una vez más estamos aquí para poder reflexionar una vez más en otra porción de la Biblia, en el cual vamos a tratar de sacar todo lo que podamos para aprender de ella. Y hoy vamos a hablar sobre una parábola muy conocida para todos, tal vez para todos ustedes que me escuchan, y es la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido. Vamos a tratar de analizarlo de tal forma que podamos sacar una enseñanza que nos ayude a ir creciendo en este mundo, en el reino en el que estamos viviendo, en el reino de Cristo. Hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes que me ven por diferentes plataformas digitales y también que me ven por YouTube. Les recomiendo que pongan la campanita para que cada notificación les llegue de cada semana. Cada vez que subimos un audio, un video, pueda llegar a ustedes, les notifique sin recibir, sin que yo esté mandando los links a cada uno de ustedes. Suscríbase y póngale me gusta o like por ahí. Gracias por cada uno de ustedes que escuchan. Mi nombre es Galdino Flores, transmitimos desde Dallas, Texas. Hoy estaremos hablando del hijo pródigo, de la parábola. Y esta parábola la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Vamos a analizar esta parábola. Y la parábola dice de esta forma, no la voy a leer, solamente la voy a narrar. Había un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo: dame la herencia que me toca. Luego el padre preparó todo y repartió la herencia a los 2, al hijo mayor y al hijo menor. El hijo menor, después de tener la herencia, preparó todo y se fue a una provincia lejana. Y allí vivió perdidamente, gastando todo su dinero. Llegó un momento en que se quedó sin nada. Vino un cambio, una hambre en esa provincia, y él perdió todo. Buscó trabajo y no lo encontró. Encontró un hombre, y la Biblia dice se unió a un hombre principal de esa ciudad, donde le dio trabajo, pero el trabajo era de cuidar cerdos. Y tanto era su hambre que tenía deseos de comer la comida de los puercos. Y nadie le daba nada. Entonces, de algunos días, volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y se fue. Todavía a lo lejos, el padre lo vio y salió corriendo de su casa para ir al encuentro de él. Y al encontrarlo, lo abrazó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto lo había ya practicado desde anticipación. No soy digno de que me llames tu hijo.
hazme como un jornalero, cualquiera de tus trabajadores. Pero el padre no contestó, sino que lo trajo a casa y le dijo a sus siervos: maten al becerro más gordo y hagamos fiesta, porque este hijo era perdido y lo he encontrado. Estaba muerto y ahora está vivo. Esa es la historia. Esa es la narración que Jesús contó acerca del hijo perdido, del hijo pródigo. Pero en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos tres parábolas. Tres parábolas que hablan casi de lo mismo. La parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma perdida, la moneda perdida, y termina Jesús en este capítulo con el hijo perdido. ¿Qué quiso decir Jesús con todas estas narraciones? Cada vez que Jesús narraba una parábola, siempre decía: el reino de los cielos es semejante a, y narraba la parábola. Cada vez que nosotros vemos sobre una parábola, es similar y se relaciona con el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando tú buscas la verdad de Dios y te sometes a vivir de acuerdo a su voluntad. No a la voluntad tuya, sino a la voluntad de Dios. Eso es vivir en el reino. Eso es caminar con Jesús. Eso es vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando te sometes a buscar a Dios y vives en la verdad de Él. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Él dejó escrito en la Biblia. Cómo Dios quiere que tú vivas delante de Él en toda esta vida, en este mundo. En esta vida encontramos dos cosas solamente. O te sometes a la voluntad de Dios, o te sometes a tu propia voluntad. Pero al someterte a tu propia voluntad, a tus propios deseos, a lo que tú quieres hacer, cuando tú quieres hacer, como tú lo quieres hacer, entonces ya no estás invitando a Dios a que venga y te dirija en tu vida, sino que estás invitando al enemigo a ser parte de tu vida, a manipular tu vida durante el resto del tiempo en que tú vivas en esa decisión. Al ver la parábola de la oveja perdida, encontramos una forma de decirlo, de que hay personas que están perdidas en este mundo. Saben que están perdidas, pero no saben cómo regresar. Regresar a buscar la voluntad de Dios. La oveja es el símbolo de la oveja que se pierde y sabe que está perdida y empieza a gritar porque está perdida, pero no sabe cómo regresar. La oveja es el animalito que se pierde y no sabe cómo regresar a casa. Necesita que alguien vaya a traerlo y a recogerlo y traerlo de vuelta. Esas son las personas que simbolizan las que se han perdido, se han ido de la voluntad de Dios y no saben cómo regresar. Saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar. Cuando Jesús narra la parábola del dracma perdido, de la moneda perdida, simboliza a las personas que están perdidas, pero no saben que están perdidas. Porque una moneda, cuando se pierde, no sabe que está perdida. No sabe que tiene un dueño, que tiene que regresar. No tiene la forma de recapacitar. Una moneda perdida está perdida y solamente está perdida. Así que esto simboliza a las personas que están perdidas y no saben que están perdidas. Y tú le dices: ¿estás perdido? Dice: ¿perdido yo? Yo no estoy perdido. Yo estoy bien.
en donde estoy. Estoy bien con la clase de vida que llevo. No saben que están perdidas. Y Jesús narra la siguiente parábola del hijo perdido. Y el hijo perdido simboliza a aquel hijo que se fue, que se perdió, pero en un momento recapacitó, volvió en sí. Vamos a analizar esta parábola. Dice en el versículo 11, iniciando esta parábola, había un padre que tenía 2 hijos. Analicemos un poquito el padre. El padre simboliza al papá de estos 2 hijos, pero también simboliza al Padre, que es el Dios que está en el cielo. Tenemos un Padre. Todos los que hemos venido a los pies del Señor tenemos un Padre, y Él está en el cielo, y Él es nuestro Padre. Cuando Jesús nos enseñó la oración modelo, dijo: cuando oren van a orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre. ¿Por qué tenemos un Padre? Porque cuando venimos a los pies de Jesús y le entregamos nuestra vida y nos arrepentimos, Él nos adopta como hijos. El capítulo 8 de Romanos dice que Él nos adopta como hijos y nos hace herederos de las cosas celestiales y coherederos con Cristo. Así que en esta parábola Jesús está simbolizando 2 cosas. Primero, la historia, el papá de estos 2 hijos, pero también simboliza al Padre en la vida espiritual. Hace unos meses atrás, o un mes atrás, alguien me hizo una pregunta. Y la pregunta fue: ¿qué pasa cuando una persona fue cristiana, entregó su vida al Señor y luego se regresó al mundo? Si esa persona vuelve a regresar, ¿se tiene que arrepentir otra vez? ¿Tiene que pedir que Cristo entre en su corazón? Fue la pregunta. Y tal vez hoy en día tú te preguntas algo similar. Yo no te conozco, no sé en qué condiciones estás ni en dónde estás. Pero tal vez te preguntas: un día yo fui cristiano, o tienes un familiar que fue cristiano, y esa persona tiene el deseo de regresar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que arrepentirse otra vez? ¿Pedirle que el Señor entre en su corazón? Esa fue la pregunta. Hoy vamos a tratar de contestar esa pregunta por medio de esta parábola. Y la respuesta que yo le di: solamente tiene que reconciliarse con Dios. Tiene que venir y reconciliarse con Dios. Y en esta parábola vamos a analizar. Deseamos poder contestar esta pregunta para la persona que me hizo esta pregunta, pero también para muchos que tienen la misma pregunta hoy en día. Así que hemos analizado el versículo 11, un padre. Y dice que tenía 2 hijos. ¿Qué simbolizan los 2 hijos? Los 2 hijos simbolizan 2 opiniones, 2 formas diferentes de ver la vida, 2 perspectivas. Cada quien veía la vida de una forma en su propia perspectiva. 2 opiniones, 2 hijos. Ahora analicemos un poquito más. Adelante dice que el hijo menor, no el mayor, el menor, le dijo: Padre, dame la herencia que me toca. Aquí muchas veces pensamos que este joven estaba cometiendo un error porque estaba pidiendo la herencia cuando el padre todavía no había muerto. Y acusamos a este hijo de mal agradecido, de un hijo mal, porque está pidiendo la herencia y el padre todavía no muere. Pero a raíz de la cultura, a raíz de la escritura hebrea, esto no es así.
Cuando el hijo estaba pidiendo la herencia que le toca, es porque él ya estaba listo para formar una nueva vida. Él ya estaba listo para iniciar una vida separada del Padre. Una vida en la tierra, ya para formar su propia vida, formar su propio hogar. Así que en el hebreo existen dos palabras. Una para la herencia que cuando el padre muere, y la otra la herencia que se le da antes. Y yo recuerdo que en nuestra cultura mexicana hay algunos padres que cuando el hijo llega a la mayoría de edad, lo que tengan como herencia, si ellos trabajan el ganado, le dan un ganado, un becerro o un animal para que él lo lleve, lo venda y con ese dinero se vaya y empiece una vida. Esa es una forma de heredarle en vida. O tal vez cuando ya es mayor de edad, le dan un pedazo de tierra para que él ya empiece a trabajar y producir. O le dan una cantidad de dinero para que empiece una vida de adulto. Y esto era lo que estaba haciendo el padre. Así que el hijo estaba en todo su derecho de pedir la herencia. ¿Qué es lo que estaba pasando con el hijo mayor? El hijo mayor se iba a quedar con las propiedades del padre, encargado de todo lo que tenía el padre. El hijo mayor era responsabilidad de él quedarse encargado de todo lo que tenía el padre. Pero el hijo menor no podía quedarse encargado. Esta era la cultura. El hijo mayor se quedaba encargado de las propiedades del padre, pero el hijo menor tenía que salir a hacer una nueva vida. En nuestra cultura no. En nuestra cultura los mayores se van y los padres heredan al hijo menor. Es una gran diferencia. Y vemos más adelante qué dice la parábola. Después de unos días, el hijo arregló todo y se fue. Se fue a una provincia apartada, una provincia lejana. Esto nos da a entender, analizando esta vida de este joven, de este hijo menor, que él deseaba iniciar una nueva vida, una vida de adulto, pero una vida separado de las reglas del Padre, separado de las reglas, de los mandamientos, de las ordenanzas. Él quería vivir una vida libre. Decidió irse a otra provincia. ¿Qué significa irse a otra provincia? Si él vivía en el pueblo de Israel donde se narraba esta historia, ¿por qué no fue a otra ciudad de la misma? Porque el pueblo de Israel simbolizaba el pueblo que vivía bajo las reglas, bajo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando él decide tomar la iniciativa de irse a otro lugar, a otro país, se estaba saliendo de las reglas de un pueblo que vivía bajo el mandamiento de Dios. Y la historia continúa diciendo que este joven se fue. El padre no le discutió nada, el padre le dio todo, el padre partió la herencia, se lo dio y el hijo se fue. Y de aquí en adelante, el padre no vuelve a aparecer otra vez en la historia. No sabemos nada del padre, no sabemos qué pasó con el papá, pero más adelante vamos a encontrarlo otra vez. Dice la historia, esta parábola, que este joven se fue. Y allá, cuando llegó a la ciudad, al país lejano, empezó a gastar su dinero. Analicemos esto a la altura, al nivel de hoy. Llevaba sus tarjetas de crédito, sus cuentas bancarias, y empezó a gastar, a vivir como un rico, como un millonario.
comía en buenos restaurantes, dormía en buenos hoteles, empezó a hacer amigos y amigas, les pagaba la comida, les pagaba las bebidas, los invitaba a las fiestas y empezó a vivir y a pasar sus tarjetas de crédito una y otra y otra y otra vez, pagando y pagando y pagando todas las fiestas, todas las diversiones, haciéndole regalos a todos sus amigos, sus amigas, sin darse cuenta que su dinero se estaba acabando. Llegó un momento en que al revisar sus cuentas bancarias y sus tarjetas ya no pasaban. Pasaba la tarjeta de crédito, vamos a decirlo así, y ya no pasaba. Ya no había dinero. El dinero se había esfumado, porque la herencia que el padre le había dado era dinero, era cash, era moneda. No le había dado propiedades, no le había dado nada, era dinero para que él empezara una nueva vida. Pero él desperdició todo su dinero, viviendo perdidamente, dice la historia. Terminó un momento en que ya no tenía dinero. ¿Qué era lo que le quedaba? Solamente lo que llevaba, lo que tenía. Tal vez tenía un reloj, tal vez tenía ropa, zapatos, y empezó a vender las cosas que tenía para poder sobrevivir. Ya no vivía en abundancia, ahora estaba sobreviviendo. Llegó un momento en que terminó con todo. Ahora, ¿cuál era la opción? Ya no tenía más opciones. Buscó a sus amigos, no le daban la ayuda, no le daban el apoyo, nadie le daba nada. Empezó a buscar trabajo. Empezó a buscar en un lado, en otro lado, en otro lado, y no encontraba. Yo no sé si alguna ocasión en tu vida, tú que me escuchas, te ha pasado algo similar. Que empiezas a buscar trabajo en una situación difícil, cuando ya no tienes nada. Empiezas a buscar trabajo y vas a una empresa y te dicen no hay. Y vas a otra empresa y te dicen no hay. Y vas a otra empresa y te dicen no calificas. Y vas a una y a otra y nadie te da trabajo, no calificas. No hay trabajo para ti. ¿Qué haces cuando no tienes ya dónde vivir? Ya no tienes una casa, ya no tienes un hotel, ya no tienes dinero para comprar comida, ya no tienes dinero para moverte, para ir de un trabajo a otro. ¿Qué haces? Tienes que caminar, tienes que aguantar hambre, tienes que vivir como puedes. Ya no tienes dónde ir a bañarte, dónde ir a hacer tus aseos personales. Cada día te vas hundiendo más y más. ¿Qué fue lo que hizo este joven? Dice que tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Fue irse de las reglas del padre para hacer una nueva vida, pero una vida perdidamente. Cuando uno decide hacer lo que quiere, cuando dices yo quiero hacer lo que yo quiero, es algo peligroso. Es lo más peligroso que puede ser para nuestra vida. Es la decisión más peligrosa, porque cuando tomamos esa decisión de vivir una vida de acuerdo a como yo quiero vivirla, estamos iniciando un proceso de destrucción. Un proceso en el que vamos a terminar mal. Aquí vemos las dos diferentes decisiones o opiniones en la vida, la del hijo mayor y la del hijo menor. El hijo menor tomó una opinión diferente y dijo quiero vivir apartado,
¿Cuántas veces en la vida encontramos hijos que se van de la casa porque quieren vivir fuera, sin estar escuchando los regaños ni los consejos del padre? No hagas esto, no vivas así, no hagas aquello. Vivimos y queremos ser libres y tomamos la decisión y decimos nos vamos a otro país, a otro lugar donde el Padre no nos vea, donde no podamos dar cuentas a nadie. Vivir libremente. Pero aquí encontramos dos principios, uno bueno y uno malo. Cuando vivimos un principio buscando la verdad de Dios, tenemos el favor de Dios, que aquí en la parábola simboliza el Padre. Tenemos el favor de Dios, tenemos el poder de Dios y tenemos la bendición de Dios cuando caminamos buscando las cosas de Dios. Cuando decidimos buscar las cosas de Dios, estamos invitando a Dios que sea parte de nuestra vida, que bendiga nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras decisiones, que bendiga todo lo que hacemos. Y Dios viene, y Dios bendice, y dirige, y abre puertas, y da trabajos, y trae bendiciones, y bendice todo lo que tienes. Pero cuando tomamos el otro camino, el camino de hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, lo que yo quiero, y cuando yo decido hacer lo que yo quiero, también estamos haciendo una invitación, también estamos invitando, pero en este caso estamos invitando al enemigo para que venga y manipule nuestra vida y nos lleve a caminar en un mundo fuera de Dios. Dios quiere darnos abundancia. El enemigo quiere darnos escasez. Dios quiere darnos bendición. El enemigo quiere que perdamos la bendición. Dios quiere darnos orientación. El enemigo quiere que perdamos la orientación. Dios quiere darnos una vida libre en Cristo Jesús. El diablo quiere darnos una vida atada de esclavitud. En la esclavitud con Dios tenemos abundancia. Tenemos alimento. En la esclavitud del diablo tenemos escasez. Analicemos más adelante. Dice la historia que este joven llegó a un punto donde ya no tenía nada. Perdió todo. Buscó trabajo y no encontraba nada. Empezó a buscar y no encontraba nada. Encontró a alguien. Y dice la historia que se vio unido a una persona que le dio trabajo. Pero esta persona lo mandó a cuidar cerdos, a cuidar puercos. Cuando dice la escritura que este hombre, este joven, quedó unido a una persona en esa provincia y enfatiza allí en esa provincia, está enfatizando en la escritura que en ese lugar era un lugar que no debería de estar él, pero él decidió estar ahí. Lo mandaron a cuidar cerdos y este joven dice la historia que tenía tanta hambre que no podía soportar el hambre. Tenía un vacío en su estómago. Tenía deseos de comer algo, pero nadie le daba. Nadie le daba. En el pueblo de Israel hay una regla que cuando alguien tiene un esclavo, el amo tiene derecho de darles de comer, de proveerles todo. Es un esclavo, pero él tiene el derecho de darles de comer,
de proveerles casa, proveerles todo. Y si llegara un momento en que él ya no pudiera proveer para alguno de ellos alimento y casa, él tenía la obligación de darle la libertad para que el esclavo se fuera a buscar a otro lugar. En la esclavitud que conocemos, vemos una grande diferencia. En la esclavitud de acá del mundo, el esclavo tiene que trabajar. Tenga o no tenga, coma o no coma, tiene que trabajar. Es su obligación, para eso es un esclavo. Es una gran diferencia. Y este chavo, este muchacho, este joven, quedó esclavizado a este hombre de esa ciudad, que lo mandaba a alimentar a los cerdos, pero para él no había comida. Era tanta el hambre que él tenía que se le antojaba comer la comida de los cerdos. Yo no sé si en alguna ocasión en tu vida tú tuviste tanta hambre en una situación difícil que tuviste deseos de comer la comida de la basura. Aquella comida que no comerías si tuvieras dinero. Pero era tanta el hambre que tenía este joven que quería comer la comida de los puercos. Yo, en lo personal, he tenido hambre y he tenido deseos de comer, pero no al grado de querer comer la comida de los puercos. Este era el hambre que él tenía, tanta hambre, y nadie le daba nada. Ahí. Ahora la Biblia dice que él cayó en esa clase de vida por una mala decisión que él tomó. Y muchas veces nosotros nos vemos en una vida destruida, en una vida peor, en una vida fracasada por una mala decisión. Si analizamos desde el principio, si este joven no hubiera tomado esa decisión de irse a vivir fuera de las reglas, fuera de la voluntad del Padre, fuera de allí, no hubiera pasado todo esto. No hubiera perdido su riqueza, no hubiera perdido todo, no se hubiera enfrentado a la hambruna que vino en esa provincia, en ese país, un hambre tan duro que duró mucho tiempo, demasiado tiempo, que no hubo tiempo de poder salir de ahí. Él no hubiera estado ahí, pero él decidió estar ahí. Cuando él llega hasta ser unido, cuando dice que queda unido a esa persona que le dio el trabajo, está simbolizando de que quedó esclavo, atado, no podía moverse, no podía ir, era lo único que podía hacer. Y no dice que él decidió llegar ahí, sino que se vio obligado. ¿Obligado por quién? Por las circunstancias de la vida. Él no quería estar ahí. Él no visualizó esa clase de vida cuando él decidió irse a una provincia alejada. Él había visualizado otra clase de vida. Pero las circunstancias de alejarse de Dios o del Padre lo llevó a estas consecuencias. Y él se vio obligado a caer hasta ahí. ¿Cuántas veces en la vida muchas personas se ven obligadas a vivir una vida que no habían visualizado, que no era la vida que querían? Tal vez ahora te encuentras encadenado en un alcoholismo. Y en un principio no era tu deseo, no era lo que tú querías, pero te vistes obligado a caer hasta ahí. En un principio, tal vez pensaste que solamente ibas a disfrutar de una copa, de una cerveza, de unos amigos,
de una fiesta. Pero las circunstancias te empezaron a llevar y a llevar cada vez más bajo, cada vez más profundo, cada vez más lejos. Y ahora te encuentras en una situación atado a un vicio y no puedes salir. No era lo que tú querías, pero te encuentras ahí. O tal vez en una drogadicción. Solamente querías probarlo. Solamente querías ser partícipe de tus amigos. Solamente querías ser parte del grupo. Pero esa decisión te llevó, te arrinconó, te obligó a caer en un punto donde ahora estás encadenado y no puedes salir. No era lo que tú querías, no era lo que tú deseabas. Tú solamente querías ser parte del grupo, ser parte de tus amigos, pero las circunstancias te obligaron a llegar hasta allá. O tal vez tú, joven o jovencita, que ahora te encuentras en la calle, en una vida de prostitución. No era lo que tú querías. Solamente querías disfrutar con alguien un momento. Pero las circunstancias te llevaron obligadamente hasta ahí. No era lo que tú querías, pero ahora estás ahí. O tal vez te encuentras atado con un hijo que no era tu plan en un principio, solamente era disfrutar. Pero ahora estás ahí. Este joven tuvo el mismo problema. Las circunstancias lo llevaron, lo obligaron, denota la escritura en hebreo, lo llevaron obligadamente. No era lo que él quería, no era lo que él deseaba. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y decidimos hacer lo que nosotros queremos, el diablo empieza a manipular. El enemigo manipula nuestra vida y nos va alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más de Dios, de tal forma que nos encontremos encadenados, atados, unidos, que no podemos salir y no podemos arrancar. Pero aquí es donde viene la esperanza. Dice la escritura que este joven, cuando se vio en esa situación, volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿No estaba haciendo lo que él quería? No. ¿No era lo que él había decidido? Sí, pero no llegar hasta ese lugar. Volvió en sí, empezó a recordar todo lo que el Padre le había enseñado. Aquí aparece la influencia del Padre. Aquí está la influencia de la enseñanza que el Padre le había dado al Hijo, y ahora estaba reaccionando. Volvió en sí. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, existe un texto que dice: instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo, no se apartará de él. No cuando fuere joven, no cuando fuere un adolescente, no cuando estuviere desarrollándose, sino cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta era la influencia del Padre. Empezó a trabajar la influencia del Padre en la enseñanza del Hijo. Aquí volvió en sí. ¿Cuántas veces que hemos estado en la iglesia aprendiste pasajes bíblicos? Dios te ama, Dios te provee, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere abundancia, no abundancias materiales, sino abundancia de Dios, abundancia del Espíritu Santo, abundancia de gracia, abundancia del favor de Dios en tu vida. Pero ahora te encuentras allá donde las circunstancias, por tu decisión, por tomar tus propias iniciativas, ahora te encuentras atado y no puedes salir, porque el enemigo manipuló todo para que tú llegaras a un nivel tan bajo
de deseo de alimentar tu alma, de un hambre, de recordar cuán bueno y cuán bonito era cuando estabas acá de este lado, pero ahora estás allá. Dice este joven, dice esta historia que este joven volvió en sí y dijo: cuántas cosas buenas hay en la casa de mi padre, abundancia de pan, hasta el jornalero más bajo tiene pan y no le falta nada, y yo aquí muriéndome de hambre, sin poder comer nada. Y empezó a practicar y dijo: voy a regresar con mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Estaba humillado, estaba vencido, estaba derrotado. Ya no soy digno, ya no va a llegar a exigir nada. Solo dijo: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba vencido, estaba derrotado, estaba caído. Tal vez muchas veces nos hemos encontrado de esa forma, pero él tomó una decisión y se levantó y dijo: voy a ir a mi padre, y empezó a caminar. Ya no tenía dinero para viajar en nada, tuvo que caminar y caminar y caminar y caminar, tal vez día tras día. Y cuando él se levantó y tomó la decisión para regresar al padre, el padre tuvo una revelación. ¿Cómo es que tuvo esa revelación? Porque el padre nunca dejó de orar por él. El hijo se fue, pero el padre seguía orando por su hijo, orando por su hijo, orando todos los días por su hijo. Y entonces tuvo una revelación: tu hijo va a regresar. Y él se levantó y empezó a preparar todo, y fue al encuentro de su hijo a buscarlo. Y lo encontró, que el hijo iba de regreso. Y al verlo, todo desnutrido, con ropa toda sucia, gastada, zapatos rotos con los dedos de fuera, caminando cabizbajo, derrotado, corrió hacia su hijo. Dice la historia, corrió hacia su hijo y se le colgó del cuello. Así dice la Biblia, pero en el hebreo dice que le agarró de la garganta. Cuando le agarra de la garganta es símbolo de que éste estaba derrotado, estaba vencido, estaba entregándose ya vencido. Pero el hijo, el padre, en lugar de cortarle o de recriminarlo, lo agarró de la garganta, lo acercó y lo besó. Y entonces el hijo sacó aquello que había practicado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. La historia dice que el padre no le contestó nada, sino que lo trajo a casa y le dijo a los siervos: sacrifiquen. La Biblia de nosotros dice: maten al becerro más gordo. Pero en los escritos hebreos dice: sacrifiquen al becerro más gordo. Porque este hijo que ahora viene aquí estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo he encontrado. Hagamos fiesta, sacrifiquemos, adoremos a Dios, porque he encontrado a mi hijo. Ha regresado después de muchos años. Volvió a regresar. E hicieron gran fiesta y le puso un vestido limpio, el primer vestido que encontró de los mejores. Le trajo un vestido, le quitó la ropa, le quitó todo lo sucio, todo el olor a puerco, el olor a comida, a desperdicio. Se lo quitó, lo limpió, lo metió a bañar, le puso una vestidura nueva. Y dice también que le puso un anillo, el símbolo de que era parte de la familia. Y le limpió sus pies y le pusieron zapatos nuevos. Estaba reconstruyendo a su hijo otra vez. Un día estuvo en casa
pero se fue y regresó. Solamente regresó, pero él venía con el deseo de reconciliarse, y el padre nunca lo dejó, nunca le quitó el título de hijo. Jamás dijo, mi hijo, ya no voy a volver a ser mi hijo porque se fue. Ahora que viene, ahora sí, viene derrotado, ahora sí, vienes a buscarme. Jamás le recriminó. No le dijo nada, no le contestó, sino que hizo fiesta y lo recibió y le dio otra vez la posición de hijo. Andaba perdido, se perdió, vivió perdidamente, se vio obligado a vivir una vida baja, atado, pero decidió regresar. El padre lo perdonó y le dio la posición de hijo. Y ahora estaban adorando, habían hecho un sacrificio y estaban adorando porque el hijo que estaba muerto había revivido. El hijo que estaba perdido había regresado, lo había encontrado. Eso es lo que la historia dice. Y hoy quiero terminar. Tal vez tú te encuentras allá, en ese país o en ese lugar. Ya no hablemos de país, hablemos de un lugar alejado de Dios. Dios te está esperando. Dios está buscándote. Dios está esperando que tomes la decisión y te levantes, como si estuvieras muerto, como que te levantas de la tumba y te levantas y tomas la decisión. Yo allá tenía muchas cosas. Yo allá tenía bendiciones. Yo allá tenía una familia. ¿Y qué estoy haciendo yo ahora acá, en esta vida que me vio obligado a caer en donde estoy? ¿Por qué no te levantas hoy? ¿Por qué no tomas la decisión? Levántate y toma la decisión y di: voy a ir a Dios y voy a decirle: Padre, he pecado contra ti, pero hoy regreso. Hoy quiero, ya no tengo aquel orgullo de decirte: deseo esto, deseo aquello, deseo esta promesa. Ya no, solamente con que perdones mi vida, con que perdones mis pecados, con que me limpies, estoy feliz al estar cerca de ti. ¿Por qué no te levantas hoy, donde quiera que te encuentres tú, y vienes a Cristo, vienes a Dios, buscando ahora la voluntad de Dios? Dios quiere darte abundancia de su presencia. Dios quiere darte una vida eterna con Él. Dios quiere darte un cambio de vida. El diablo te manipuló y te arrastró hasta lo más bajo. Te llevó a estar encadenado en donde ahora te encuentras. Pero Dios quiere traerte y darte una libertad. Toma la decisión. Levántate y búscalo. Y si tú en este momento que estás escuchando tomas esa decisión y dices: ¿qué tengo que hacer? Toma la decisión y dile al Señor: haz esta oración ahí donde te encuentras. Igual como el hijo pródigo, como el hijo perdido, empezó a practicar la oración: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tú practica la oración y dile esta oración. Practícala conmigo, dila y recibe a Cristo. Regresa otra vez y dile: Señor Jesús, yo he vivido alejado de ti. Un día decidí apartarme e irme a hacer mi propia vida. Decidí vivir mi vida pensando que era lo mejor, porque yo vi que eso era lo mejor. Pero ahora entiendo que al apartarme de ti, invité al enemigo a traer una destrucción para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mis padres y para mí mismo. Destruí todo. Me vi obligado a caer en lo más bajo. Las circunstancias me manipularon a caer. Pero hoy recuerdo que contigo tenía
abundancia y quiero volver a ti. Perdóname, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad y hoy me entrego a ti queriendo vivir mi vida bajo tu voluntad. Gracias, Señor, porque con brazos extendidos corres hacia mí para recibirme. Ya no soy digno, pero tú me recibes. Quiero que me hagas otra vez y me pongas en ese lugar donde antes me tenías. Señor, quiero ser como el hijo pródigo que regresó a casa y el padre le dio ropas limpias, zapatos nuevos y le puso el anillo, símbolo de que pertenecía a la familia. Hoy quiero ser parte de la familia, esa familia que vive en el reino, en este reino que está aquí en la tierra pero pertenece a ti. Hazme parte de él. Gracias, Señor Jesús. Dios quiere limpiarte, ponerte vestiduras nuevas, perdonar tus pecados, ponerte el anillo de que eres parte de la familia. Si tú has hecho esta oración, has sido perdonado. Si tú fuiste perdonado, recibiste a Cristo hace muchos años y te alejaste y ahora has regresado, te has reconciliado con Dios y Dios te recibe y te pone en la misma posición que tenías antes de ser hijo. Dale gracias a Dios por ello. Amado Padre, gracias por esta palabra. Rogamos, Señor, que cada uno de los que oyen puedan recibir algo de ello para recordar, Señor, que tú eres el que quieres lo mejor para nosotros y que en este mundo tenemos un enemigo que está esperando la oportunidad para manipular nuestra vida, para alejarnos de una vida cerca de ti. Sabemos que tú nos quieres dar abundancia. El enemigo nos quiere quitar. Tú nos das bendiciones. El enemigo nos quiere quitar las bendiciones y nos quiere atar a una vida donde no podamos salir. Pero aún allí, tu palabra redarguye, Señor, nuestros corazones y nos haces revolver en sí y recordar que en ti tenemos todo y no nos hace falta nada. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, todo lo dejo en tus manos, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que escucharon. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.